Bueno, que el Señor nos ayude. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos, vamos a leer del 10 al 20, aunque mi intención en esta tarde va a ser compartir o traer la primera parte de esta sección. La intención es cubrir de los versículos del 10 al 13. Un tema o una referencia que es muy conocida, la armadura de Dios. El tema para esta tarde es vestido de la armadura de Dios. Y vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con acción, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Porque al estudiar, Señor, esto, yo me temo que la vestidura tú la has provisto, pero que yo no me la he puesto. O pudiera ser el caso de uno de mis hermanos o hermanas, que por causa de no tener la armadura, la batalla que tenemos es real y ciertamente el enemigo ha ganado terreno. Así que, Señor, en esta tarde yo te pido que nos asistas, que nos ayudes. En Cristo oramos. Amén. El mundo, hermanos, el mundo es un campo de batalla y lo ha sido desde
antes y lo es ahora. El mundo es un campo de batalla en donde se libra todo tipo de lucha, en donde el universo entero está en guerra. Nosotros leemos esta porción de la Escritura y la leemos muchas veces de manera superficial, sin entender realmente a lo que se refiere. El mundo es un campo de batalla y hay una guerra entre Dios y Satanás. Eso lo vemos en muchos lugares de las Escrituras. Pero en todo lugar y a lo largo de la historia del hombre y de la revelación de Dios, el conflicto se ve, se ha llevado a cabo. El conflicto entre Dios y Satanás se reduce y a veces lo podemos ver entre los ángeles santos y los ángeles caídos, los ángeles malos. Ellos están en guerra. Se reduce a hombres buenos y a hombres malos a medida que ellos también están en guerra. Todo, hermanos, desde la caída es una batalla. Desde que la maldición entró a la tierra, todo es una batalla. La vida cristiana es una batalla. Una lucha como la que Pablo la llama en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahí está, no hay otra cosa. Y más adelante vamos a ver que si nosotros no hemos entendido esta batalla, o es que no somos soldados, o es que somos unos soldados raquíticos y flacos. Es una batalla, está ahí, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, no es contra un hombre, no es contra el vecino, son luchas espirituales. Y francamente, creo que a veces no llegamos a entender eso a cabalidad. Sin embargo, es tan fácil verlo aquí. Créanme, hermanos, mientras más usted lee con detenimiento y con raciocinio, descubrimos de la manera en la que hemos descubierto todos los tesoros que tenemos en Cristo, que hemos sido predestinados en el Señor desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que nos ha dado un nombre nuevo, que ha depositado su Espíritu sobre nosotros. Hemos descubierto eso porque hemos tenido el sentido de la precaución y hemos leído con detenimiento, que es lo que el apóstol Pablo dice en la introducción en los primeros 3 capítulos. Pero cuando leemos aquí también en el capítulo 6, versículo del 10 al 20, con la intención que hemos leído todos los beneficios para nosotros, pero si leemos con detenimiento todo lo que vemos en el versículo del 10 al 20, también vamos a hacer el clic ahí. Hay una batalla. Venir a una iglesia se siente muy tranquilo, todo sienta bien, todo se siente bien. Escuchamos lo que la Escritura tiene que decir, meditamos en teología, pensamos en la aplicación del sermón. Saludamos a las hermanas y a los hermanos, los amamos. Vemos todos los detalles en donde todo parece bien bonito, todo parece perfecto, en donde todo está bien. De hecho, ahora tenemos redes sociales. Y las redes sociales ahora le permiten a mucha gente postear un montón de cosas que ni siquiera ellos creen. Versículos bíblicos que más sientan bien para ellos que para aquellos en quienes ellos están pensando.
todo tipo de consejos, todos se vuelven doctores en Facebook, todos se vuelven teólogos en Facebook, todos se vuelven consejeros en Facebook. Comparten versículos, canciones, motivaciones, sermones. Sin embargo, no nos damos cuenta lo fácil que Satanás está ganando batalla en nosotros mismos o en estas personas. Nuestros hijos vienen y reciben una clase acá en la iglesia y nuevamente termina el culto y todos nos saludamos y todo parece tan hermoso, tan pacífico y tan glorioso. Nos encontramos y nos encerramos en nuestro mundito feliz. Y se nos olvida que una batalla se está llevando a cabo. ¿Sabe lo que es preocupante y lo que es una realidad? Se nos olvida que hay millones de almas en todo el mundo que están bajo la autoridad de Satanás, luchando en contra de la iglesia, luchando en contra suya y mía. Se nos olvida que lo que Satanás está haciendo para debilitar de una manera muy sutil nuestra vida mediante lo que podría ser el ataque más grande. Y uno de los ataques más grandes de los cuales Satanás pudiera estar utilizando en su vida o en la mía, ¿cuál sería el ataque? La pregunta es, ¿cuál sería ese ataque? Ese ataque podría ser la indiferencia, ese podría ser el enfriamiento, ese podría ser el estancamiento, ese podría ser la pereza, podría ser el desánimo. Pero hermanos, iglesia, es mi deseo que en esta tarde, como iglesia, nos demos cuenta de la realidad de la batalla espiritual y que de esa manera estemos alerta y que la iglesia se mantenga en vilo por causa de esa batalla. Y ya vamos a hablar por qué. Pero no es mi deseo solamente con la iglesia, lo que estamos acá, sino también con todo aquel que profesa ser creyente, con todo aquel que profesa a Cristo, pero que va y camina sin la armadura de Dios. Yo quiero salir en esta tarde vestido de la armadura de Dios y quiero que cada uno de nosotros lo haga. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando esto es o no es una realidad en usted o en mí? Usted conoce a alguien que un día profesó a Cristo y que ahora está frío. Ustedes los conocen. Nosotros conocemos a alguien que está así. Que está desanimado. Que está flaco espiritualmente, que un día pasó a una iglesia, visitó a una iglesia, pasó al frente, oraron por él, lágrimas rodaron en su cara. Podría ser por emoción o por arrepentimiento, pero lo cierto es que ahora está frío. Se ha olvidado del amor que un día Dios derramó sobre él o sobre ella. Se ha olvidado del pacto que hizo con Dios y con una iglesia local. Se le olvidó su primer amor. Se le olvidó de las lágrimas que brotaban de sus ojos al reconocer que gracia divina había sido depositada sobre su vida. Se le olvidó. Es más, un día sirvieron, un día predicaron, un día dicen que fueron útiles en una iglesia. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿A qué se debió eso? ¿Y sabe por qué pasó? ¿Y sabe por qué me pasó a mí? ¿Y sabe por qué le pasó a usted? Pero lo más terrible, ¿y sabe por qué le puede pasar a usted? Dios ha provisto de de una armadura, pero nosotros no la estamos vistiendo. Hay tantas personas que ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros miramos al mundo o miran al mundo y dicen que hay una batalla que parece ser muy seria, pero ellos se preguntan qué es esa batalla. Pero hay una guerra, como podemos ver, y si usted y yo no lo sabemos, entonces, si no sabemos que hay una batalla, que hay una guerra que se está librando, que es espiritual, que es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, si no lo sabemos, o no somos soldados, o somos soldados malos. Alguien que no está peleando. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dijo, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Primera de Corintios 16, del 8 al 9. Él sabía que había una lucha, él sabía que tenía, y por eso es una realidad. Él siempre usó la analogía de ser un soldado, de ser un esclavo, de estas cosas, de someterse, de sujetarse, de alinearse. Primera de Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y él no iba buscando, allá me están vendiendo algo bonito, ya voy a lograr cosas terrenales. No, él está diciendo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Eso era la predicación del evangelio. Pero ¿sabe lo que dice? Pero muchos son los adversarios. Él sabía que iba a encontrarse con una lucha. Él sabía que iba a ir a pelear allá. Y me temo que muchos de los que nos llamamos cristianos no sabemos que hay una batalla porque nunca hemos ido donde está la batalla. ¿Se da cuenta? Y nuevamente, nos refugiamos en nuestra burbuja, en nuestro propio reino y en un evangelio inventado por nosotros mismos que no es el evangelio verdadero. Nos encerramos en nuestro ambiente y realmente nunca nos metemos en esa batalla. Y es una evidencia cuando vemos nuestra vida. Yo creo que seríamos ingenuos, y perdón por la expresión, en pensar que no existe una batalla cuando Satanás continuamente está ganando la victoria en nuestras vidas debido a nuestra indiferencia y debido a nuestra apatía. Vamos a la iglesia, lea su Biblia, ore, comparta con los hermanos. Busque una iglesia donde hay una apatía, hay una indiferencia. ¿Qué vemos como resultado de eso? No es cierto que vemos gente que, lo que acabo de mencionar, gente que un día profesó, sirvió y todas estas cosas y ahora fui a un evento que se está llevando a cabo aquí en Los Ángeles. Ven el dedito manchado ahí, ustedes pues ya sabrán qué es lo que es. Ay, ¿por quién votó? Me van a preguntar ustedes al final. Y yo les voy a contestar y les voy a decir, el voto es secreto. Me encuentro con alguien ahí y, ¿cómo estamos? Dios le bendiga, y gusto de verlo. Tenía años de no verlo. Y le digo, se está congregando. Yo con la mente de que pues invitarlo y que, o sea, que nos visite y de que ahora venga a escuchar la palabra de Dios. Porque antes eran otras cosas. Y me dice, no, fíjate que desde que me salí de ahí, ya no hemos ido.
Desanimó todo eso. ¿Por qué? Eso solo me dice que sus ojos estaban puestos en hombres y que su armadura solo estaba colgada por ahí, no estaba puesta en él. La indiferencia es algo tan mortal, hermanos. Y sabe una cosa, la peor tragedia que jamás podría ocurrir en un creyente sería que todos vinieran y disfrutáramos de todo lo que está pasando y de todo lo bonito que es una iglesia y de todas las bendiciones en Cristo, pero que fueran indiferentes acerca de Dios, de Cristo y de la batalla que libramos. Tragedia. Hermano y hermana, para que vea que no es tan difícil darnos cuenta de esta batalla, que es tan fácil de ver, mire mi vida, mire su vida, miremos nuestra vida, ¿dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde invertimos nuestros recursos? ¿Dónde invertimos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades? ¿Dónde invertimos nuestra energía? ¿Se da cuenta? Si es en todas las cosas que son pasajeras y mundanas, entonces no hemos entendido la batalla en absoluto. Es tan fácil para nosotros simplemente bailar un vals, entrando y saliendo de la iglesia y disfrutando del entretenimiento que se provee y de todas las actividades que se proveen, y nosotros nunca estamos en el lugar en donde comprendemos qué tan grave es estar aquí. Y lo hemos dicho varias veces y yo lo creo, y ahora yo estoy más convencido de eso. Hermanos, cuando antes a mí me lo comentaban de un tiempo para acá, cuando los pastores se vienen y han estudiado y se han preparado y han orado y han pedido guía a Dios para poder ser de bendición con la predicación para el pueblo de Dios, y ellos cuando se bajan débiles, se bajan débiles. ¿Usted cree que ahorita no se está llevando a cabo una batalla espiritual acá? ¿Usted cree que no se está llevando a cabo una batalla espiritual acá? Cuando yo estoy, o un hombre está proclamando las verdades del Evangelio y las verdades de Cristo, hay una batalla. David Wilkerson, ya lo he dicho muchas veces, predica el Evangelio de tal manera que tú estés en la lista de los primeros 10 buscados por Satanás. Eso era lo que decía el hombre. Él sabía lo que era la lucha. Y oro que la devoción, que el nivel de compromiso de esta iglesia se profundice al punto en el que nunca seamos indiferentes, a que nunca seamos complacientes. El apóstol Pablo eso es lo que está diciendo, y eso es lo que quiere decir en Efesios. Él quiere decir que esto es una guerra, y como ya hemos visto a lo largo de la carta, aunque estamos en Cristo, escuche, aunque ya hemos visto todo lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 al capítulo 3, todo lo que nosotros tenemos en Cristo, tesoros inagotables, en los capítulos del 4 al 6 ya es aplicación, especialmente en el capítulo 6, pero del 1 al 3 hemos visto esta gran sección de la verdad posicional. Estamos en Cristo, tenemos todo lo que un creyente verdadero necesita. ¿Quiénes somos en Cristo? Vimos las grandes realidades de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que se nos ha dado una adopción y amor y predestinación y perdón, iluminación y conocimiento y entendimiento y poder del Espíritu. Eso es una realidad. Hemos sido sacados del dominio de Satanás y colocados en el reino de Cristo. El apóstol Pablo a los colosenses les dice que han sido trasladados de la oscuridad, del reino de las tinieblas a su luz admirable.
Hemos sido destinados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido movidos, por así decirlo, del estilo de vida del mundo y hemos sido metidos en un nuevo dominio, una nueva comunión con Dios, una unión con Cristo, una unión con el Espíritu y una unión con el resto de los creyentes. Eso es maravilloso. Sus facultades y las mías cambian. Sus actitudes y las mías cambian. Pensamos diferente, ¿no es cierto? Sentimos diferente. Hablamos diferente, o por lo menos eso se espera. Actuamos diferente y todas estas cosas son identificadas como las marcas de un creyente en los primeros 3 capítulos de esta carta. Y todo esto según el propósito soberano de Dios. No es mérito suyo, todo eso es orquestado por el plan soberano de Dios. El misterio de la iglesia, conforme nos ha hecho uno en Jesucristo y nos ha llenado del poder de su resurrección, para después llegar a los capítulos 4, 5 y 6. Vemos la práctica. Hemos visto nuestra posición, quiénes somos, nuestra práctica, cómo vivimos, y el apóstol hace detalle de todos estos estándares. Él dice que esta es una guerra y no podemos evitar ser reclutados si somos soldados de Cristo, por así decirlo. Tenemos tanto en Cristo, hermanos, tenemos tanto en Cristo. Tenemos tanto en Cristo, tenemos tanto en la palabra de Dios. Él nos da dirección, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sin embargo, no podemos depender de nuestra propia confianza, de nuestra propia fuerza. No podemos ser autocomplacientes y decir, bueno, yo tengo paz, todo está bien, aquí no pasa nada. No. Ustedes se recuerdan de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, ¿qué es lo que dice? Así que el que piense que está firme, mire que qué. No se vaya a deslizar. No vaya a caer. No se vaya a desvestir de la vestidura de Dios. Ahora, después de reconocer y después de dar por sentado como una introducción que esto es una guerra, ahora, ¿a dónde nos volvemos para nuestro recurso en esta guerra? No podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, en el versículo 10, el apóstol dice de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el apóstol Pablo da por sentado que aquí hay una guerra. Por lo demás, o sea, por lo demás está hablando de todo lo que ya vimos del capítulo 1 hasta el versículo 6, versículo 9, en donde ha terminado hablando de los jefes y los amos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un recurso divino y un poder divino que nos da la victoria. En el versículo 11 dice que debemos tener una parte también. Él ha provisto un recurso, pero también hay responsabilidad humana. Él dice vestíos, ahí ya como que el Señor ha provisto algo, pero entonces entra o va a nuestra parte. Vestíos, quien se tiene que poner la armadura soy yo. Vístase. Ya la provisión está ahí, la armadura está ahí. Ahora vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí hay dos cosas y ahí podemos ver tanto la soberanía de Dios, lo que Dios provee, pero también vemos la responsabilidad humana. Y me encantó lo que leí acerca de esta introducción a este comentario que hizo William Hendrickson, en donde dice en su introducción a esta sección, él dice, y cito,
William Hendrickson. En todas las secciones precedentes, Pablo ha descrito la salvación como siendo, por un lado, el resultado de la soberana gracia de Dios, pero por el otro lado, la recompensa prometida al esfuerzo humano. O sea que ahí están las dos partes, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y él continúa diciendo, lo sigo citando, lo último se hace posible desde el comienzo hasta el final, pero solo por la obra de lo primero. O sea que sin la soberanía de Dios, lo segundo no puede ocurrir. Ya Dios nos salvó, ya Dios le salvó, ya Dios te salvó. Ahora la responsabilidad recae sobre nosotros. Estos dos elementos, la gracia divina y la responsabilidad humana, se han combinado y han hecho un clic muy maravillosamente, dice William Hendrickson. Dios provee la armadura, pero es el hombre quien debe ponérsela. Dios provee la armadura, pero es el hombre quien debe ponérsela. Lo vemos en la vida cristiana. El apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos ambos lados, ahí está. Y es por eso la invitación que el apóstol Pablo hace en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ahí está la provisión. Hay un salmo que es muy famoso entre chamanes, entre brujos, es el Salmo 91. La gente sale de sus casas y deja el Salmo 91 abierto como si fuera brujería. El hecho de que yo deje la Biblia abierta en algún lugar, eso no tiene nada de bíblico, no tiene nada de espiritual, no tiene nada, más parece como si, no sé, si eso no es una realidad. El Salmo 91 dice, para que veamos nosotros las herramientas que Dios nos ha dado. Él se ha dado para ser nuestro auxilio. Una versión que encontré dice, el que mora en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré a Jehová, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Él te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas confiarás. Su verdad será tu escudo, por lo tanto no temerás del terror por la noche, ni de la flecha que vuela durante el día, ni de la pestilencia que anda en la oscuridad, ni de la destrucción que está al mediodía. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero no se acercarán a ti. ¿Se da cuenta qué promesa tan tremenda? Salmo 91, la versión que usted y yo tenemos, que por lo general es la que usamos, la Reina Valera, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni pestilencia que huele de día, ni mortandad. Y ahí se va. Ven lo que nosotros tenemos en Cristo. Es tremendo. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En lo que a la guerra tiene que ver, no podemos perder. En lo que a la guerra espiritual tiene que ver, usted como creyente y vestido de la armadura, usted no puede perder. Yo no puedo perder. ¿Y sabe por qué?
porque Él es mayor que todos y su poder va más allá de todos. Por eso no podemos perder. Pero el hecho que realmente podemos perder en las pequeñas batallas a lo largo del proceso no significa que al final vamos a perder. Segunda de Corintios 2:11, miren lo que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por nuestro pecado podemos darle oportunidad a Satanás. El contexto de 2 de Corintios 2 es acerca del perdón. Y no perdonando, estamos dando lugar y cedemos terreno en la batalla. Ningún ser tiene el poder para arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Se recuerdan capítulo 10, todo el capítulo 10 de Juan? Lo que el Padre me da, nadie lo arrebatará de mi mano. Satanás es el arrebatador y él va a intentar, pero no lo puede hacer. Satanás no puede vencer a Dios. Satanás no es fuerte. Nosotros tenemos al fuerte de nuestro lado. Entonces, en última, ganamos la guerra. Pero lo triste es que aunque vamos a ganar la guerra, en definitiva, podemos continuamente o perdemos continuamente la batalla a lo largo del proceso porque no estamos dispuestos a ponernos la armadura. Veamos el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es indispensable, necesario ponernos la armadura. Y es importante debido a que nuestro enemigo, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestro enemigo no es el hombre o no es ningún hombre. Esa es una buena razón por la que no debemos odiar a los hombres. Esa es la razón por la que Jesús de hecho odió el pecado, pero amó a los pecadores yendo a la cruz. El pecador no era el asunto. Era lo que estaba detrás del pecador. Esa es la razón por la que Jesús lloró por los pecadores. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí está el reino gobernando. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Entonces lo que usted y yo debemos sentir hacia los pecadores es compasión. Es una compasión amorosa, es una empatía, es gracia, es misericordia, porque están siendo engañados por Satanás. Eso es una realidad. ¿Se imagina lo triste que es para nosotros luchar y predicar el evangelio a alguien y ese alguien no siente nada? De hecho, rechaza el evangelio. ¿Por qué? El Dios de este siglo los tiene ciegos, sordos, muertos, y no permite que la luz del evangelio alumbre sus vidas. Ahora, ¿cómo es que Pablo define todos estos términos que él usa en cuanto a las potestades y a todo lo que está en las regiones celestes?
esa lucha que no tenemos contra sangre ni carne, sino que contra las tinieblas de este siglo, los gobernadores de este siglo. Miren todo lo que dice con respecto en este término. Pablo usa la palabra contra y aparece en cada una de estas palabras separadas. Tenemos lucha contra principados, o sea, es una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahí está. Y mi intención, hermanos, una vez más, en esta tarde, es que usted y yo nos vayamos convencidos de que sí hay una lucha. De que sí hay una lucha. Pero de que esa lucha con la armadura de Dios somos más que vencedores. Ahora, usted va a notar que el uso de la palabra contra, que separa cada una de las categorías contra principados, potestades, gobernadores, espíritus impíos. Ahora estos simplemente son categorías de seres demoníacos. Y yo como que a la hora de incluir esto, como que pensé un poquito para hacerlo, porque hablar de esto nos tiene que llevar a considerar la doctrina de la angeliología, que tiene que ver con los ángeles buenos y con los ángeles caídos. ¿Cuándo fueron creados? ¿Cómo es de que nosotros ahora, ellos en un principio fueron creados por Dios para la alabanza de su gloria, o sea, fueron creados, pero después de que Satanás peca, su corazón se llena, es lanzado o sea, sucede todo esto, la caída. Entonces, la tercera parte de los ángeles es mandado, o sea, es expulsado. Y ahora tenemos esa lucha en contra de ellos. Y por eso dije, como que yo pensé, porque en esta categoría, en estas luchas que nosotros tenemos, que la iglesia tiene, aquí hay categorías de ángeles. Hay arcángeles, hay serafines, hay querubines y cada uno con rasgos y funciones diferentes. Ve la lucha que hay. Y por eso quise mencionarlo por lo menos brevemente, aunque tal vez en el futuro podamos nosotros estudiar todas estas cosas, pero hay categorías. ¿Qué pasó con el arcángel Miguel? ¿Se recuerdan? Tuvo una labor específica ahí. Era arcángel. Ahora hay serafines, hay querubines y estas cosas. Así que el punto de la creación, en un punto de la creación los ángeles fueron creados. Todos esos reinos que ahora estaban a favor, ahora están en contra. Sea cual sea la terminología que adoptan y sea lo que sea que pensemos que son o que no soy o que no son, pero sabemos que los demonios están detrás del sistema mundial, del sistema político, del sistema económico. Nosotros sabemos que ahí están y están gobernando sobre este sistema mundial, como dije, político y económico, y cultural y social y todo lo que nosotros vemos. No hay duda en mi mente de que los demonios estuvieron detrás de lo que Hitler hizo. No hay duda de que los demonios estuvieron muy activos en otros gobernantes mundiales, como fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Por ejemplo, nosotros tenemos a Napoleón, un hombre malo. Tenemos a los Herodes, hombres malos. Tenemos a Alejandro el Grande y podríamos mencionar la lista, podría continuar. Pero lo que es más apremiante, que no hay duda que detrás de los gobiernos de turno están demonios tras ellos. Y si no, miremos el país en donde nosotros vivimos. Yo creo, estoy convencido por las Escrituras que Satanás y todas sus legiones están detrás del gobierno que tenemos acá.
y esto podría traer consecuencias. Pero es una realidad. Y si no, mire lo que le están enseñando en las escuelas a sus hijos. Y si no, mire lo que están aprobando. Y si no, mire que lejos de castigar al malo lo están premiando. ¿Vieron ustedes la noticia de 4 personas indocumentadas en Nueva York que agarraron a 2 policías y los patearon y les pegaron, los agarraron? ¿Y qué hicieron? Sin fianza, sin nada, allá van para afuera los 4. ¿Qué dice Romanos 13? ¿No quieres tenerle miedo a la autoridad? ¿No quieres temer a la autoridad? Haz el bien. Eso es lo que tenemos acá y en muchos lugares alrededor de este mundo. Pero un día, hermanos, Dios va a venir con la espada de su poder y va a juzgar a las naciones porque le dieron la espalda y porque lejos de honrarlo, lo desecharon, lo rechazaron. Eso es lo que Pablo está diciendo. No solo son principados y potestades, ciertos tipos de demonios de alto rango, sino que están los gobernadores del mundo que han salido en esta oscuridad también. Y yo creo que el mundo está siendo gobernado por Satanás, pero esto no me va a llevar a pensar a mí que entonces Dios ha perdido el control. No. No. Dice un salmo que un día Él se reirá de ellos. Él es el príncipe de este mundo. Y yo creo que ha infiltrado al mundo con la red de gobernantes mundiales que son demoníacos. Yo creo que la manera en la que va dirigiéndose el mundo va en esa dirección debido a la influencia demoníaca. Esa es la lucha, hermanos. ¿Ven por qué es una lucha? Es una lucha porque ¿dónde invertimos nosotros nuestros recursos, nuestro tiempo, todas estas cosas? Pero no solamente en eso, sino también la lucha se ve, por ejemplo, el ataque en contra de la familia. En contra de la familia. Este término gobernadores, ya vamos a terminar, hermanos. El término gobernadores de este mundo, aquí en el versículo 12, el gobernador de las tinieblas de este siglo es una palabra que en el original simplemente es una palabra, y esto que está, por ejemplo, para decir que está atrás, gobernadores de este mundo, que están detrás de las fuerzas del mundo. ¿Y sabe usted por qué los hombres que aman al Señor y son fieles y enseñan la palabra de Dios fielmente, por qué enseñan la palabra de Dios fielmente? Porque hay hombres todavía que están siendo fieles y hay hombres que aman al Señor y enseñan su palabra, porque quieren que usted y yo ganemos la guerra. Por eso siguen predicando la palabra fielmente. Porque quieren que usted y yo tengamos los principios para ponerse la armadura y vivir la vida de una manera victoriosa. Porque queremos o quieren penetrar el reino de Satanás de tal manera que haya una diferencia. Porque quieren o queremos exaltar y levantar al Señor Jesucristo, y a menos de que podamos mantener esa visión en mente, vamos a ser victoriosos. Esa es la labor de la iglesia, hermanos.
Esa es la labor de la iglesia. Usted no vino acá para que yo le diga mentiras y que yo le diga que va a lograr sus sueñitos baratos. No ha venido a que yo le dé motivaciones. Usted ha venido para ponerse la armadura de Dios. Y yo lo quiero y el Señor le quiere equipar para eso. Y yo mismo me quiero equipar para eso. Lo siento si mi mensaje decepciona. Pero a mí no me mandaron a hablar de mis sueños y de mis metas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la batalla? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 13. Para ir cerrando, ya nosotros arrancamos, tenemos la altura suficiente, ahora ya vamos en descenso. Si la fortaleza está en el Señor, versículo 10, si tenemos toda la armadura disponible, versículo 11, si el enemigo es así de fuerte y si el enemigo es así de poderoso, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, por todas esas cosas que están ahí, esa batalla, esa lucha, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y escucha, hay muchas personas que lo hicieron todo. Pastorearon una iglesia, enseñaron una clase, tuvieron un estudio bíblico, llevaron a la gente a Jesucristo, pero cuando la batalla enardeció, endureció, se fue como humo, el humo lo disipó. Quedaron derribados. ¿Y sabe por qué? Porque no tenían puesta la armadura. Hermanos, yo quiero tener la armadura de Dios. De verdad, ustedes saben, yo no quiero ser solo palabras y palabras. Yo quiero esto. Yo no quiero confiar en mis propias fuerzas. Yo no quiero sentirme que estoy bien firme, porque el que piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y tampoco quiero que usted viva una vida desprotegida, sino que con la armadura puesta. La Biblia dice que vayamos a buscar, no dice que vayamos a buscar a esos demonios como lo hacen en otros lugares, que van y derraman y hacen y todo tipo de cosas y decretan en contra de demonios y los atan y los amarran y los vuelven a soltar. Eso no hacemos acá. La Biblia no dice que vayamos a buscar a esos demonios y que podemos llamarlos por nombre y perseguirlos por todos lados o enviarlos a un foso y todo eso. Eso lo hace Cristo y ya lo hizo en la cruz. No dice eso. Lo que dice es que cuando vengan a ustedes simplemente estén firmes. Eso es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro, exactamente la misma idea. Primera de Pedro 4:8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Misma palabra, resistid, estar firmes. El Señor tiene la fortaleza, versículo 10, nos ponemos la armadura, versículo 12, dice que el enemigo es tan fuerte, y en los versículos 13 al 17, aún cuando tenemos la armadura, aún cuando hemos confiado y cuando estamos fuertes en el Señor y que estamos peleando la batalla, aún cuando estamos listos y la armadura está puesta, Él dice, vamos al versículo 18 ahí. La otra semana, primero vamos a ver los elementos. Pero quiero cerrar con este elemento, versículo 18. Aún cuando todo eso está puesto, orando siempre, ¿por qué? Porque aún cuando estamos equipados, dependemos de Dios. Aún cuando estamos equipados, dependemos de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, aún cuando tengamos todo eso.
Voy caminando desnudo sin la armadura. Va caminando desnudo sin la armadura. El Señor la ha provisto. Roguémosle al Señor que podamos vestirnos de ella y que estemos listos para cualquier cosa. Y como dije, hay muchos soldados que caen en la batalla. Si lo trasladamos a la realidad, a una guerra, hay soldados que no se pusieron su chaleco, que estuvieran vivos. Esa es la invitación para esta tarde. Cerremos nuestros ojos. Qué pequeños somos delante de ti, Señor. Qué débiles, qué frágiles ante el soberano Dios. Que seas exaltado, Señor, entre nosotros. Que nuestra vida pueda ser vestida con tu armadura. No se trata solamente de venir, no solamente se trata de creer que soy. Yo necesito de ti en todo tiempo. Hay elementos que, Señor, tú nos enseñarás el próximo domingo. Y te rogamos, Señor, que a lo largo de esta carta a los Efesios que hemos estudiado, Señor, que tú nos has provisto de tantas bendiciones. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida. Tú veniste al encuentro. Y que nos has hecho santos y sin mancha delante de ti. Somos puros delante de ti. Y ahora, Señor, llegando al cierre de la carta, tú nos exhortas y nos animas a no descuidarnos, a no desvestirnos, a cubrirnos de tu justicia. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos acá en esta tarde, aquel Señor que camina con la armadura puesta, Señor, gracias porque tú le has vestido pues, de tu justicia y le has dado las armas, el escudo de la fe, la palabra del Evangelio. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Pero si también hay alguien acá que camina frágil, que camina sin defensa y es presa fácil del enemigo, Señor, yo te ruego que le llames al arrepentimiento, que le invites al arrepentimiento y que este día pueda ser el día de la visitación para la salvación de su alma. Que tu palabra haga la obra, que tu espíritu, Señor, transforme y convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego. Dale gloria a tu nombre a través, Señor, de nuestras aflicciones. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Que esta semana, Señor, que vamos a iniciar, que lo podamos hacer con la mirada puesta en la eternidad. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.